compañeras. La idea de la actividad de hoy, un poco, bueno, fue pateándose a lo largo de los días de campamento, porque bueno, iba a ser en principio un día, cuando hubo diferentes problemas. En principio iba a ser un panel con compañeros de diferentes países. Supuestamente iban a estar compañeros de Marcha Patriótica, iba a haber, bueno, otros compañeros, y iba a estar también Gino, y el compañero iba a venir con un cubano, digamos, para poder charlar sobre la situación de Cuba, pero bueno, no pudimos. Los únicos compañeros firmes de ese panel son los compañeros del Movimiento Izquierda Revolucionaria de Chile, que para nosotros es muy importante que estén aquí con nosotros. Es, digamos, la organización con la que mayor relación tenemos a nivel latinoamericano, y para nosotros, digamos, no solamente es importante porque son una organización con la que venimos construyendo y venimos intercambiando experiencias, sino que, digo, en la actualidad, sino que además tenemos una historia de lucha juntos. Es una organización hermana. Hace un ratito Mario y el Mecha cantaban que vamos a refundar la Junta Coordinadora Revolucionaria. Para los que no saben, la Junta Coordinadora Revolucionaria fue un frente de organizaciones constituido por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Movimiento Revolucionario de Izquierda Revolucionaria, Tupamaros de Uruguay y el ELN de Bolivia, digamos. Fue inspirada de alguna forma en el proyecto del Che de construir una organización latinoamericana que dirija la revolución y la liberación de nuestros pueblos. Y bueno, de alguna forma estas relaciones que empezamos a reconstruir hace unos años con los compañeros del MIR tienen ese espíritu, y probablemente, digamos, en poco tiempo podamos estar pensando en la reconstrucción de esa Junta Coordinadora que tan necesario se hace, sobre todo, digamos, en un momento político e histórico tan particular para nuestra América, en donde luego de algunos años de avance de diferentes expresiones progresistas, con orientaciones socialistas y revolucionarias, el imperialismo y las burguesías locales han logrado encontrar herramientas para emprender una contraofensiva que empieza a golpear fuertemente a nuestros pueblos, que toma otras características a las que tomó a lo largo de la historia de nuestros países. Históricamente nuestros compañeros y nuestros pueblos han sufrido ese avance a fuerza de golpes de Estado, a fuerza de represión. Hoy también la represión se repite, pero la forma política que asuma esa contraofensiva es novedosa, y me parece que esas nuevas características que asume esa contraofensiva es lo que nosotros tenemos que empezar a problematizar, tenemos que empezar a darle vuelta de tuerca a los análisis, a sacar enseñanzas de los procesos como la Revolución Bolivariana, como el proceso que están viviendo los compañeros bolivianos, que han sido muy avanzados, que nos dan muchísimas enseñanzas en lo que es el terreno fundamental o la forma fundamental de lucha que hoy se nos presenta, y tenemos que sacar muchas enseñanzas en ese sentido, pero también limitaciones, y me parece que hoy, en un momento en donde esas limitaciones se han puesto quizás sobre la mesa, en donde esas limitaciones empiezan a demostrarnos que hay cosas que también, digamos, hay que aprender para no repetir, me parece que este espacio tiene ese sentido, tiene el sentido de que no solamente los compañeros nos puedan compartir cuál es la situación de Chile, cómo vienen pensando la situación latinoamericana, sino que todos en conjunto podamos intercambiar opiniones y discutir sobre, bueno, cuáles son las tareas del momento en esta coyuntura. Así que bueno, digamos, están los compañeros, también está el compañero León, que no sé si está por acá. Bueno, un compañero venezolano de la comuna, ¿puede ser? Del movimiento comunero, pero del movimiento de conciencia revolucionaria, un movimiento cultural que se forma en Maracaibo en los años 80.
Y bueno, la idea es darle también espacio al compañero para que nos cuente, bueno, cómo la vienen viendo, cómo vienen viendo el proceso venezolano y bueno, cómo vienen viendo también el proceso latinoamericano. Y que podamos, digamos, después abrir la palabra al conjunto de los compañeros y compañeras para debatir. Así que bueno, compañeros. Gracias. Bueno, nos presentamos otra vez. Somos del MIR de Chile, yo soy Fabián Zúñiga. Gustavo Monge. Bueno, nosotros venimos en delegación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, más que nada a contarles un poco cuál es nuestro análisis de la situación internacional, la situación latinoamericana y un poco lo que está pasando en Chile también. Esperamos que esto sea un poco más como de conversación, más que de una ponencia, para así poder solventando dudas que tengan sobre todo respecto al proceso chileno, o el oscuro proceso chileno. Bueno, vamos. Es bastante evidente que a nivel internacional se ve que la economía está en una especie de inestabilidad. Y me refiero con esta inestabilidad a que el crecimiento a nivel internacional está a la baja, 0,2 puntos porcentuales baja respecto al 2015. También 20 millones alcanzaron los jóvenes que no estudian ni trabajan. China continúa con su desaceleración. Brasil pierde 1,5 millones de puestos de trabajo formal en 2015, etc. Vemos que hay diferentes factores en la economía global que nos muestran que empieza a haber una crisis, si pudiéramos llamarlo así, como dijera Marx, las crisis cíclicas del capitalismo, donde de alguna manera falta una reoxigenación del sistema capitalista. Y en ese sentido es como se muestra nuevamente el imperialismo como esta forma de reactivar la economía a través de la guerra, y se forman estos bloques que podríamos mencionar: Rusia, China y Estados Unidos, la Unión Europea, que se empiezan a disputar el mundo. El lugar específico que comentaba la compañera es Medio Oriente, donde más uno puede vislumbrar esta guerra descarnada por el capital. Como sabemos, la guerra es un punto donde la economía se mueve y se empieza a acelerar debido a las grandes cantidades de dinero que implica el armamento, la grandes cantidades de dinero que implica todos los insumos de la guerra. Desde ahí que nosotros analizamos que las guerras, como siempre sabemos, como decía Galeano, son mentirosas, siempre se van por causas nobles, se dice que es por la religión, se dice que es por la lucha entre los pueblos, y nosotros decimos lucha entre clases, paz entre pueblos. Así vemos cosas como que el bloque chino-ruso defiende el gobierno sirio de Assad, mientras Estados Unidos y la Unión Europea buscan su derrocamiento, y cómo el imperialismo se disputa este espacio. Ahora, ¿cómo se refleja eso también en lo que viene a ser ahora América Latina? O nuestra gran patria grande, nuestra patria grande. Toda la economía, o la mayoría de las economías latinoamericanas siguen siendo dependientes, lo que implica que a la baja que vinieron las materias primas en este periodo, un poco va a explicar también todo lo que va a significar el avance de la derecha y el fascismo en sus distintas expresiones en América Latina. Es decir, países como Chile, que dependían del cobre, y países como Venezuela, que dependían del petróleo, ahora que esos elementos van a la baja, generan descontento, y como leíamos más en la tarde, generan menos poder adquisitivo de alguna u otra manera en los distintos países, descontento del consumismo, sí, haciendo referencia a lo que estábamos leyendo previamente. Y esto genera de alguna manera que el progresismo se empieza a debilitar y la izquierda se empieza a debilitar, y para qué decir la izquierda revolucionaria tampoco viene a ser el referente a la caída de esta economía y de la caída de la baja en las materias primas, entendiéndolo como países dependientes. Así podemos ver cosas como Macri ganando en Argentina, la victoria del MUD en Venezuela, y
y la debilidad del gobierno del PT en Brasil, lo que demuestra cómo todas estas alternativas que eran un poco más democráticas o menos fascistas, menos de derecha, que de alguna manera todavía permitía, que estaban funcionando como colchón de los movimientos sociales. Bueno, el caso venezolano es otra historia y el caso boliviano también. Empiezan a caer. El caso boliviano sufre también de alguna manera de falta de un proyecto ideológico que logre encauzar nuevamente la propuesta del MAS y que pueda de alguna manera dar luces de para dónde tiene que ir el proyecto y que no caiga nuevamente en garras del imperialismo. Eso lo vimos yendo básicamente a algunas de las... Es un proceso que sigue un poco más de lejos, pero de las personas que han podido ir hacia allá por cumbres que se han hecho, vemos que hay una diversidad ideológica que pareciera ser como que no tiene muy clara la cosa para dónde va. Comentábamos con el compañero de Venezuela, él podrá después ahondar en eso, de cómo el proceso está cayendo, también quizás por la falta de una matriz ideológica un poco más fuerte, un poco más convencida. Se nota de todas maneras cómo trabajan, que se trabaja desde una izquierda, que se habla de la revolución. Hay un lenguaje que de todas maneras es distinto a cómo se trabaja en el resto de Latinoamérica, pero que parecieron no ser suficiente, y su principal enemigo, que no ha logrado combatir, es la corrupción. Respecto a la derrota, leo una cita de Luis Brito García que dice, a la victoria de la derecha o a la derrota del chavismo, dice: no corresponden a un crecimiento de la derecha, los votos, la elección, no corresponden a un crecimiento de la derecha, que en la elección presidencial de 2013 obtuvo 7.363.980 sufragios y ahora junta 7.707.322, apenas un 4,22% más. Se trata de una abstención del voto bolivariano ante la inacción del gobierno contra corruptos, acaparadores y especuladores, que es lo que veníamos diciendo, y eso es más o menos lo que sintetiza nuestra lectura del proceso bolivariano respecto a lo que pasó en esta pérdida en el Parlamento en Venezuela. Tampoco Venezuela logra romper con la monoproducción ni la dependencia en estos 17 años de gobierno. Y bueno, y esto sumándole también, como sabemos, todo el asedio y toda la injerencia mediática, política, que ha implicado el acaparamiento, que ha implicado la especulación en Venezuela, y cómo los distintos medios muestran a Venezuela hacia afuera. En Chile, ¿para qué decir? El canciller de Chile diciendo estupideces por todos lados sobre Venezuela. La derecha saliendo a defender a Leopoldo López y tal. Y entonces eso nos demuestra un poco cómo la fuerza mediática está también golpeando lo que viene a ser el gobierno de Nicolás Maduro. Mencionar también que esto que está ocurriendo en el GPP tiene que poder implicar que las fuerzas revolucionarias empiecen a tomar un peso. Esa es nuestra lectura, de que las fuerzas revolucionarias dentro del GPP, del gran polo patriótico en Venezuela, empiecen a tomar la iniciativa y de alguna manera poder darle la dirección correcta que tiene que tomar, y la dirección con confianza que tiene que tomar el gobierno de Venezuela, que vemos que todavía no está tomando el timón con fuerza, y eso está generando de alguna manera incertidumbre del resto de la población, y genera este detrimento en la votación del PSUV y del GPP en general. Y bueno, eso podemos leer de alguna manera en el ámbito de América Latina, y entendemos que básicamente
como decimos, en resumen, la baja de las materias primas, de alguna manera, viene a poner en crisis nuevamente, como sabemos, la base de la estructura empieza a tambalear, producto de la baja de las materias primas, y eso de alguna manera remece toda la superestructura jurídico-política, y eso nos mantiene en esta incertidumbre de los progresismos y de las izquierdas en América Latina, Macri, el MUD en Venezuela, también la derrota para bien para mal en Uruguay, el PT, que también la izquierda ha tenido que salir a defender el gobierno del PT, que si bien no es el gobierno de más izquierda, sí representa de alguna manera el progresismo. Y así podríamos seguir viendo cómo en América Latina esta cuestión empieza a tambalearse. Algo parecido está pasando en Cuba, que es un proceso un poco más complejo, un poco harto más complejo, con esta apertura de lo que viene a ser a Estados Unidos, la embajada, etcétera, que esperamos que salga para bien. A pesar de lo que muchos han dicho, esperamos que siempre salga para bien. Para mí Cuba siempre será un pilar para América Latina y para la humanidad. Y bueno, ahora Gustavo va a hacer referencia a lo que viene a ser la situación en Chile. El documento que les pasamos, igual es un poco viejo, es de como hace creo que es de octubre que lo hicimos, y viene a hacer referencia más que nada a los 50 años que cumple nuestro partido. El partido es, como saben muchos, masacrado en dictadura de alguna manera, quedando pequeño, quedando muy reducido, y bueno, su supervivencia y poder mantener nuestra política hasta hoy en día ha sido un trabajo arduo y muy importante de, a veces, muy pequeños militantes, como decían por acá, que la JG en su momento tuvo 5 personas, nosotros también en algún momento también estuvimos bastante pequeñitos, y bueno, así vamos construyendo izquierda revolucionaria. Bueno, como mencionaba mi compañero, todo este decrecimiento económico a nivel mundial ha venido a repercutir sobre todo en las economías dependientes y exportadoras de materias primas, como es el caso chileno, en donde el precio del cobre está a la baja, las proyecciones a largo plazo también están a la baja, en parte por la sobreproducción del metal rojo por parte de la inversión minera privada. ¿Ya? En Chile no existe ninguna regulación en cuanto al volumen que se puede producir para no afectar el precio. ¿Ya? Entonces, un mayor volumen exportado de cobre implica un menor precio, una mayor oferta que repercute en un menor precio. Por ende, las finanzas públicas chilenas se ven resentidas y bueno, el gobierno de la nueva mayoría venía con un paquete de propuestas cuando inició su campaña, un paquete de propuestas para reformar, hacer una reforma tributaria, una reforma laboral. Y bueno, la reforma tributaria en sí va a ser funcional a la reforma educacional. Ya como, bueno, ustedes saben mucho, nos han preguntado, en Chile, a pesar de lo que cuenta la prensa burguesa, en Chile no hay educación gratuita hasta ahora. ¿Ya? Es solo un maquillaje, un recorte de ciertos presupuestos para poder entregar esta beca con nombre de gratuidad que en realidad no es universal para nada. ¿Ya? Pero bueno, después les voy a explicar un poquito más de eso. Entonces, en cuanto a la economía, Chile, la exportación de su principal producto, que es el cobre, está a la baja. Por otra parte, bueno, ustedes deben estar enterados de todos los escándalos de corrupción que se han descubierto en Chile. Chile en la región, antes de esto, antes del año pasado incluso, era mirado como uno de los países menos corruptos de Latinoamérica y aplaudido internacionalmente por eso. Ahora se ha quedado el descubierto de que el financiamiento de la política, de los partidos políticos y de las campañas ha sido algo constante y que, bueno, viene también
van de la mano con, mencionaba ayer a algunos compañeros cuando conversamos, por ejemplo, el Sokimich, que es una empresa que exporta litio, que era una empresa estatal, durante la dictadura fue privatizada y entregada al yerno de Pinochet, ya, Ponce Lerú. Él se adueñó de esta empresa gratuitamente y bueno, este tipo terminó financiando la campaña de Marco Enrique Ominami, el hijo de Miguel Enrique, ¿ya? Principal dirigente del MIR para los que no lo conocen. Claro, entonces eso demuestra un nivel de corrupción que hay en Chile, en que la izquierda está haciendo, bueno, entre comillas la izquierda está siendo financiada por empresas. También está el caso de Penta, que financió a políticos de derecha, bueno, de un gran espectro político, ¿ya? Y bueno, también está el caso de la ley de pesca, que es una ley que vino a privatizar el mar chileno, los recursos pesqueros, entregados a 7 familias que son los grandes clanes propietarios de embarcaciones industriales que explotan los recursos marinos. Han sido entregados ellos por esta ley, y ahora los pescadores artesanales, que han sido los principales afectados con esta política, están protestando, se están levantando en contra de esta injusticia. Y bueno, también lo que pasa es que el movimiento social chileno, ya sea el estudiantil, el de los trabajadores, como les mencionaba, en este caso particular los pescadores, que son muy combativos, no ha podido disiparse hacia, o llevarse todo ese descontento hacia una lucha política más concentrada, más consistente. ¿Por qué? Porque en el caso del movimiento estudiantil, durante el año 2011, cuando hubo una fuerte protesta de los estudiantes, durante todo el año, paros de meses en la universidad, en los colegios, los dirigentes estudiantiles que se levantaron con esa movilización, que fueron básicamente Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Carlos Cariola, después Boric, fueron cooptados por el poder político, ahora todos son diputados, y bueno, el movimiento social quedó descabezado. Eso básicamente, y hoy en día, ha sido descabezado, y también el Partido Comunista, de donde eran tres de esos dirigentes eran del Partido Comunista, es parte hoy en día de la nueva mayoría. Y la nueva mayoría utiliza a estos dirigentes para controlar el movimiento social. La dirigencia también de la CUT, que es la principal central de trabajadores en Chile, la presidencia la tiene el Partido Comunista también. Entonces, como pueden darse cuenta, el movimiento social está de cierta manera regulado y controlado por la nueva mayoría, por el gobierno, ¿ya? Entonces, bueno, y también algo que nosotros constatamos y tratamos de trabajar para ello, es que la izquierda revolucionaria, sobre todo, no ha tenido la altura ni la capacidad para poder ser un referente y poder traducir en una lucha política este descontento, ¿ya? En ese ámbito hemos sido incapaces, pero bueno, estamos construyendo, tal como ustedes acá, la manera de cómo poder darle frente a estas políticas que en realidad querían venir a reformar la estructura tributaria, educacional de Chile, pero en realidad, como no han tenido mucha resistencia por parte del movimiento social,
se entendió a negociar con la derecha, con el empresariado chileno, que es muy fuerte a todo esto, y bueno, las reformas en realidad ni se parecen a lo que se proponía en el papel cuando la nueva mayoría estaba candidateándose a la presidencia. Bueno, eso es como respecto a lo nacional. Y bueno, también quisiéramos comentarle en qué está el MIR y qué política estamos llevando a cabo. Bueno, la semana pasada iniciamos los trámites de legalización del partido. Bueno, en Chile es muy difícil lograr la personalidad jurídica de un partido político. Y bueno, iniciamos el proceso luego de patear este proceso. Y bueno, estamos en eso. Ahora se nos viene en otra etapa, juntar firmas, que se adhieran más militantes. Bueno, eso es como más o menos lo que queríamos contarles. A nivel nacional nosotros estamos planteando, bueno, ya hace muchos años el MIR, después de los 90, está planteando la Asamblea Constituyente. ¿Por qué? Porque la Constitución política chilena fue hecha en el 80 bajo la dictadura cívico-militar. En el 2005 fue reformada en el gobierno de Ricardo Lagos, lo cual vino como un poco a legitimarla en vez de arreglarla, porque en realidad lo que se le cambió fue un par de comas y unos sinónimos, pero en el grueso, en lo medular, es la misma Constitución. Y bueno, nosotros creemos que lo que puede juntar las luchas tanto de trabajadores, estudiantes, es la Asamblea Constituyente, porque hasta ahora el movimiento social chileno ha estado dividido como claro, más que nada como en demandas gremiales, los estudiantes luchando por un lado, los trabajadores por otro, pero no han logrado confluir en un espacio de lucha. Bueno, de repente nos juntábamos en algunas marchas, el 1 de mayo, pero nada más que eso. Nada programático. Claro, entonces la Asamblea Constituyente nosotros lo vemos como una instancia en la cual nosotros podríamos unir a distintos sectores que están luchando por el cambio. También estamos, bueno, dentro de del trabajo con otros partidos. Bueno, hemos iniciado conversaciones con el Partido Humanista, el partido, o sea, el Movimiento de Socialismo Allendista, el PRO, bueno, el partido de Marco Enrique, que con todo esto igual esa... No es como el PRO de acá, para que tengan claridad. Sí. Hay una juventud legalista, ¿no? ¿Cómo? Hay una juventud legalista, ¿no? ¿Hay una juventud en Argentina? No, en Chile. ¿En Chile? En Chile sí hay una juventud guevarista, pero está vinculada, por lo que tengo entendido, a lo que algunos me han comentado acá, que es la coordinadora guevarista internacionalista, ¿sí? Y ya bueno, ya son un reducto de universitarios y quizá uno que otro más grande, o sea, uno que otro que trabaja, pero principalmente universitario. Bueno, como les comentaba, el proceso de lo que nosotros proponemos para cambiar la Constitución mediante una Asamblea Constituyente, la nueva mayoría se puso el parche ante la herida y está también llamando a iniciar un proceso constituyente. O sea, no es una asamblea, sino un proceso constituyente, el cual en el año 2017 el principal decisor, o sea, quien decidiría el mecanismo por el cual se cambiaría la Constitución, sería el Congreso Nacional, ¿ya? Bueno, a todo esto el Congreso Nacional, como les comentaba, está bastante cuestionado por temas de corrupción, financiamiento ilegal de las empresas, cohechos, y bueno, pero entre las propuestas que el gobierno planteó para cambiar la Constitución está
una asamblea bicameral, como, bueno, por si no lo saben, en Chile existe la Cámara de Diputados y Senadores, entonces sería una comisión entre ambas cámaras en las cuales cambiaría la Constitución. Esa es una propuesta. La otra es que sea un comité de expertos. No se sabe quiénes serían esos expertos. Lo otro sería como un comité ciudadano junto al Congreso. Y la otra es la Asamblea Constituyente. Son 4 mecanismos planteados, pero quien va a decidir eso va a ser el Congreso Nacional el año 2017, porque supuestamente, bueno, ahí se renueva el Congreso y supuestamente con la nueva ley de partidos políticos y de financiamiento de la política que se están tramitando en este gobierno, tendría mayor legitimidad para decidir el mecanismo. ¿Ya? Bueno, nosotros creemos que el mecanismo va a ser cualquiera de esos, menos la Asamblea Constituyente, y si se atreven a hacer algo parecido, le van a poner el nombre de Asamblea Constituyente, pero en realidad no va a ser una Asamblea Constituyente. Entonces nosotros estamos levantando esa consigna y bueno, y juntándonos con todos los que quieran, las fuerzas progresistas, no tan solo de la izquierda revolucionaria, porque la izquierda revolucionaria en Chile no hace mucho eco, dicen que es muy reformista, que nosotros somos muy reformistas. Claro, entonces que es muy amarilla, entonces no les interesa hacer la Asamblea Constituyente, pero bueno, nosotros estamos tratando de impulsarla. Yo quiero mencionar algo sobre la política de alianzas que estamos llevando en este minuto. Básicamente, y lo que he comentado con algunos chicos también, lo comentamos con el Negro Paul allá en Buenos Aires, es que lo que estamos viviendo un poco acá es lo que quizá nos contaban que estaba ocurriendo en Argentina hace unos 15 años, que los grupos más de la izquierda revolucionaria sufrían de un infantilismo muy grande, de un nivel de análisis muy pobre, y que eso nos ha implicado que relaciones como las que está teniendo y que la juventud guevarista con el movimiento 29 de mayo son muy difíciles de hacer en Chile. La juventud guevarista allá habla de que la Asamblea Constituyente es pluriclasista, de que por lo tanto no se puede llevar a cabo, de que hay que llevar un Congreso de los Pueblos, que sea autoconvocado, que hay que convencer a los convencidos, etcétera, etcétera. Existe además, bueno, el MIR tiene la Juventud Rebelde Miguel Enríquez, que es su parte de la juventud. Existe además un grupo que era antes el Frente de Estudiantes Revolucionarios y ahora se llama Juventud Rebelde a secas, y es un grupo que constantemente nos está echando la bronca y tratando de desacreditarnos, de que no somos el MIR, que no sé qué, que es la cuestión. Entonces tenemos de alguna manera esas disputas con los que se llaman, los que tratan de seguir un poco la línea mirista dentro de Chile. Allá la juventud guevarista reivindica principalmente a Miguel Enríquez y obviamente a Guevara, pero ahí en Chile específicamente a Miguel Enríquez. Aparte de algunos actos que hacemos juntos, no hemos pasado mayores con esas organizaciones. Luego están los trotskistas. Hay dos trotskistas. ¿Quién es Miguel Enríquez, brevemente? Ah, perdón. Miguel Enríquez, el principal, es como santucho del PRT. Para que tengan esa idea. Vale. Vale. Siga. Ok. Entonces, allá lo ocupan como principal referente. Y bueno, y aparte de esa izquierda revolucionaria, está también lo que viene a ser el trotskismo. El trotskismo ya está los que están directamente relacionados con el PTS. En realidad hay dos trotskismos relacionados con el PTS. Sí, porque incluso dentro de lo que era, porque ya el trotskismo funciona principalmente en la universidad, dentro de la política universitaria, se sabe que el trotskismo internacional, la Cuarta Internacional Morenista, estaba pidiéndoles también de que de alguna manera fueran juntos en estas elecciones a la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile. No lo hicieron, pero también se les pedía que hicieran eso. Bueno, evidentemente la política sectaria del trotskismo tampoco ha permitido llevar a mayores una política de alianza.
y lo que nos ha llevado a básicamente aliarnos con partidos que no son específicamente de izquierda, sino que representan más bien un progresismo, una idea democrática, antineoliberal, pero que pueden estar muy lejanas al marxismo. Desde ahí está el Partido Humanista, el PRO, el Partido Progresista, que es un partido, como decíamos, que tiene su principal figura en Marco Enrique Ominami y que tiene dentro de sus filas a exmiristas, entre ellos el ex secretario general del MIR, Pascal Allende, quien hicieron una operación en el Tume, la cual salió terriblemente mal, muriendo cientos de compañeros en las montañas. Y bueno, y así tenemos casos esporádicos de alianzas por cosas muy puntuales y con niveles muy pobres de análisis, como les contábamos en la mayoría de las organizaciones. Eso respecto a nuestra política de alianza. Entonces, básicamente en Chile lo que tenemos es, como en la mayoría de Latinoamérica, exceptuando un poco lo que viene a ser Venezuela y Bolivia, una contraofensiva que viene desde los golpes de Estado y que todavía no cesa y que no hemos logrado frenar. Y básicamente en este minuto impulsamos la Asamblea Constituyente como la única manera de frenar el neoliberalismo y empezar una propuesta democrática. La legalización del MIR, ¿ya es un hecho? ¿La cómo? Legalización. Recién partimos el proceso con la primera fase, que es donde se firman los que aparecen como miembros constituyentes del partido. Y ahora viene ya el proceso de juntar miles de firmas y empezar a conversar con la gente en la calle, lo que también es un proceso que nos va a significar también dar a conocer el proyecto revolucionario y democrático que estamos impulsando, porque te obliga a hablar, etcétera, etcétera, con un pie un poco más que simplemente el panfleto, sino como algo un poco que invita más también. Y evidentemente, bueno, todos estos grupos de izquierda, la izquierda guevarista y otros grupos más ya nos están diciendo que somos electoralistas y no sé qué por tratar de legalizar el partido. Bueno, esa es un poco la situación en Chile. ¿Es una personería nacional o cómo es? Es nacional, pero se legaliza en Santiago. Existe el partido en Santiago. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego se va después en las distintas regiones, pero básicamente te permite disputar lo que significaría municipio y cosas a nivel regional. ¿Pero a qué alcance tiene? ¿Habilitan todo el territorio? ¿Cómo? ¿O solo en Santiago? Solo en Santiago. Ah, está bien. Sí, sí. Después van saliendo a las distintas regiones. Y con respecto a eso que le dicen izquierdistas, te puedo contar nosotros. Le dicen reformista, perdón. Tenemos Sí. Es que para la derecha y para los partidos de centro izquierda, bueno, en realidad los partidos son partidos socialistas, el PPD, son partidos de derecha en cualquier lugar del mundo, pero bueno, en Chile da la particularidad. Son de izquierda. Son de izquierda, pero bueno, para ellos quizás somos terroristas, pero para el otro lado estos grupitos nos tratan de reformistas, amarillos, electoralistas, entonces bueno, lidiamos por ambos lados con el estigma, pero hay que estar ahí. Convencido de que... amarillos. Amarillos se refería a... Reformista, digamos. Es que amarillo no, amarillo era un poco más fuerte. En un principio amarillo se le decía sobre todo a los que vendían huelga, a todos los que les pagaban y que bajaban la huelga. Luego se fue transformando y fue simplemente los que tienen una posición más tibia, los que no se atreven a mucho. Nosotros pudimos haberle dicho un poco amarillo a la UP en la época de Allende, porque no quería tomar las armas. Es como para que se entienda la idea. No tenía el mismo significado que tuvo en un principio. Una pregunta. En cuanto a su posicionamiento con respecto a la Asamblea Constituyente, yo no termino de entender
cómo ustedes piensan la composición de esa asamblea constituyente, porque si llaman una asamblea constituyente probablemente la van a hacer con los integrantes de las organizaciones que están hoy en el Parlamento. Entonces, ¿cómo ustedes políticamente ven que podría redituar o que se podría disputar ese espacio? Respecto a la propuesta en específico, es una propuesta que en realidad todavía está en elaboración. La propuesta así como diciendo, queremos que sean elegidos popularmente por comuna, o queremos que sean escogidos directamente de las juntas de vecinos, o de qué manera, no está definido. Evidentemente la propuesta es que no sea a través del Parlamento, que es una propuesta que de todas maneras es ampliamente, como en términos de masa, es aceptado, porque el Parlamento está muy cuestionado por todo este tema de la corrupción. Y bueno, y eso podría dar espacio a las distintas organizaciones de izquierda a tener un poco de incidencia en esos espacios. Me acuerdo que hablando con el Negro Paul también nos decía, con que metáis a un tipo ahí, que empieza a armar vuelo, ya puede generar bastante. Entonces, lo que nos interesa también más que nada de la Asamblea Constituyente un poco es el proceso. El proceso que nos permite dialogar con las distintas organizaciones y empezar a discutir política con las distintas organizaciones sociales. Y no solamente porque ya entendamos que los sindicatos, la gente del sindicalismo, no. ¿Cuánto era el porcentaje? El 8% de los trabajadores en Chile está sindicalizado. Para que se hagan una idea, el 8%. Y de ese porcentaje, la mayor parte de la sindicalización, más que porque los despiden o no sé qué, que pasa también, es principalmente porque los distintos sindicatos tienen beneficios, que tienen casas de vacaciones, etcétera, etcétera, que tienen alguno que otro beneficio médico, porque entendamos que allá las políticas públicas son muy pobres, entonces se suplen con lo que se pueda suplir, entre eso, por ejemplo, los sindicatos. Entonces no tampoco se convierte en un espacio de política ni de organización. Entonces lo que nos interesa a nosotros es que la discusión política pueda volver a empezar y pueda empezar a darse de nuevo. Y la Asamblea Constituyente es como lo que de alguna manera podría empujar eso. Y es lo que estamos empujando todos los frentes. Y bueno, igual hay que entender que una Asamblea Constituyente, desde la extrema derecha hasta la izquierda más cuadradita, puede participar. Es abierta. Lo que pasa que en Chile la Constitución es de la derecha, entonces ellos van a reaccionar al proceso. No es que ellos lo estén proponiendo, ellos les acomoda esta Constitución y la quieren mantener. Y dicen, bueno, y que no, que la Constitución en realidad no importa tanto, y que al final la gente igual al otro día tiene que ir a trabajar. Eso es como para bajarte el nivel de discusión, ¿me entiendes? Pero en realidad la Constitución, bueno, sabemos que es muy importante, pero no vamos a estar solamente grupos de izquierda dentro de la Asamblea. O sea, pero sí sabemos que la derecha vendría a reaccionar al proceso, ¿ya? Y bueno, y ahí van a meter gente, obviamente, y van a tratar de con plata poner propaganda. Entonces hay que tener muchos cuidados de cómo se va a hacer la asamblea, y de que cualquier cosa, como decía yo, cualquier mono te lo pueden disfrazar de asamblea constituyente y después decir, no, si hicimos una asamblea constituyente, pero en realidad no lo fue. Y hay un montón de factores que inciden en eso, en que en realidad sea como el pueblo soberano el que decida su constitución. Y bueno, se puede caer también en que en realidad la plata de la derecha y del empresariado termine mandando dentro y no sea lo que queramos. Pero bueno, hay que... Después una pregunta directa. Digamos, ¿dónde queda establecida la convocatoria a la Asamblea Constituyente? Es decir, ¿eso aparece en dónde? La posibilidad de llamar a una Asamblea Constituyente. ¿Y cuáles son los requisitos de una fuerza política para poder participar en la Asamblea Constituyente? El mecanismo específico de la Asamblea Constituyente no está definido. No está definido. No está definido. Que las fuerzas populares deberían imponer. Exactamente. Nosotros lo que estamos buscando desde ya, porque este año se va a dar la discusión respecto a cuál va a ser el mecanismo constituyente, va a ser una de las principales discusiones, y de alguna manera
lo que nosotros estamos impulsando es de que sea la Asamblea Constituyente y preparando al movimiento social en torno a eso para que participe y para que también haga la Asamblea Constituyente de la manera más democrática posible. Nosotros sabemos que la actual correlación de fuerza, lo más probable va a ser que la Asamblea Constituyente, aunque vaya y ahí tenga relativamente un espacio democrático, que pudiéramos decir así, no va a estar en favor de los trabajadores ni los pueblos de Chile. Pero sí nos va a permitir un espacio donde la organización ahora sí se va a poder dar, donde sí se pueda dar de nuevo la discusión política. El miedo sigue muy patente en Chile. Nosotros vemos que en Argentina el miedo de alguna manera se está ya o ya terminó la parte más dura o queda menos. El miedo todavía en Chile está muy presente. La gente no sale a la calle. Los que están saliendo a la calle son los estudiantes principalmente y bueno, los pesqueros en el sur, pero ahí tampoco tienen un proyecto muy claro y lo único que están en realidad dirigiendo esa parte son los trotskistas y bueno. Entonces, frente a este miedo tenemos que volver a darle voz al pueblo y sentir que de nuevo puede tomar decisiones y tendremos que luchar porque las posibilidades de que fuerzas políticas de izquierda puedan entrar en esta Asamblea Constituyente a discutir sean las más amplias posibles. Pero en este minuto no hay nada asegurado. Entonces por eso estamos construyendo. Sí, hasta ahora hemos agitado la Asamblea Constituyente, hemos marchado junto a otros grupos políticos, con lienzos, pero más allá la discusión en torno a la Asamblea Constituyente es muy pobre en Chile. Ya hay algunos partidos que la proponen, pero más allá no se discute, no hay un diálogo en cuanto a cómo hacerla. Y bueno, y muchos ejemplos de Asamblea Constituyente en el mundo no hay, sí, no han habido muchos tampoco. Entonces hay que entrar a inventar un poco y bueno, por eso hace falta esa discusión y este año nosotros esperamos tener como una propuesta más sólida de cómo hacerla, ya como para orientar quizás la discusión, tener insumos. Y también hay escuelas de monitores para la Asamblea Constituyente que se están llevando a cabo, que están siendo dirigidas más que nada por académicos. Ya hay un profesor que muy famoso en Chile, que es profesor de Historia de la Universidad de Chile, que se llama Sergio Gress, que está impulsando una escuela para monitores, para llevar la discusión a distintas partes. Y bueno, igual ha tenido buena convocatoria. Entonces nosotros como que queremos trabajar con esos grupos y ver qué experiencia podemos aprender ahí y nosotros también poder proponer mecanismos. Pero hasta ahora falta mucho que... Bueno, nuestro principal referente respecto a la Asamblea Constituyente evidentemente es lo que fue en Venezuela. Es uno de los textos que hemos leído para adentrar un poco cómo tiene que ser, y la consigna completa para nosotros es plebiscito popular y Asamblea Constituyente. Un plebiscito que convoque a la Asamblea Constituyente de alguna manera. O sea, que el pueblo decida hacer una Asamblea Constituyente y no imponérsela. Y bueno, ahí tienen el sistema venezolano tiene distintos mecanismos que aseguran de alguna manera la representatividad de distintas fuerzas políticas del país, y un poco eso es lo que nosotros también buscamos impulsar. No sé si hay más preguntas. No, bueno, hacemos un compañero. Yo quería aplaudir a los compañeros. Bueno,